El nombre de nuestra clase de hoy es Una familia misional. Pero como lo hemos hecho a través de todas las clases, estamos utilizando tres sinónimos de lo mismo. Cuando hablamos de familia, nos referimos a iglesia local. Cuando nos referimos a iglesia local, nos referimos también a comunidad. Así que cualquiera que ustedes escuchen, comunidad, iglesia local o familia, se refiere a una sola cosa. La iglesia local es la familia de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre una familia con una misión. Pero antes de eso, como esta es la última clase, vamos a contextualizar y a recordar un poco las clases anteriores. En la primera hablamos de que la iglesia local, la familia local, debe ser una familia centrada en el Evangelio. Ellos, como están centrados en el Evangelio, se tratan, se cuidan, se corrigen, se amonestan, se sirven por medio del Evangelio. Y utilizamos varios ejemplos, voy a utilizar algunos. Este es el primer ejemplo. Si tu hermano lo ves en una situación de desconsuelo, tú debes recordar el Evangelio, el cual Dios te consoló por medio del perdón de tus pecados, ir a tu hermano y consolarlo con lo mismo que tú fuiste consolado, con el Evangelio. Otro ejemplo que utilizamos es que si un hermano o hermana pega contra ti, tú recuerdas el Evangelio, que Cristo te perdonó por medio de su muerte y tú perdonas a tu hermano. El tercer ejemplo, si tú ves a tu hermano pecar, si lo ves, una vez más, tú recuerdas el Evangelio y recuerdas que él es un hijo de Dios y Dios ama a sus hijos, y si tú lo viste es porque providencialmente Dios quiere utilizarte como un instrumento de santificación, de restauración para tu hermano y acercarte y confrontarlo su pecado por amor, no por chisme, sino por amor, porque todos pudiéramos estar allí. Tú te acercas a ese hermano que pecó y por amor restaurarlo, como lo hizo Natán con David, ¿se acuerdan? O como lo hizo con Pablo con Pedro cuando estaba caminando en el error. Por amor, tú te acercas a tu hermano recordando el Evangelio y lo restauras. Esta es una comunidad, una iglesia, una familia que vive pensando, respirando cada decisión centrada en el Evangelio. Y esto es un buen resumen de la primera clase. Y como estamos recordándola, no hay que desaprovechar las oportunidades. Yo quiero que te hagas una pregunta. Cada decisión que tomaste esta semana, cada pensamiento, cada situación que abordaste con un hermano, ¿la pensaste centrada en el Evangelio? ¿Cómo abordaste las situaciones esta semana con tu iglesia, con tus hermanos? ¿Lo que pensaste, lo hiciste centrado en el Evangelio? Porque eso es una marca, como lo dijimos, de una iglesia centrada en el Evangelio. En cuanto a la segunda clase, que la dio mi hermano pastor, podríamos sintetizarla en un texto bíblico muy conocido, y es Filipenses 1:6. Por favor, acompáñame hacia allá. Filipenses capítulo 1, verso 6. ¿Están allí? Dice la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, en este texto todos estamos de acuerdo en algo, que Dios nos va a perfeccionar. Es una seguridad. Él nos va a santificar. Él nos va a transformar a la imagen de Cristo. Dios lo prometió. Eso va a pasar. Como lo dice Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, hablando de los cristianos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Esto es una verdad.
Nosotros seremos la imagen visible del Dios invisible. Pero Él ha diseñado una manera muy particular de lograr ese cambio, esa transformación en nosotros. Y no solamente en un aspecto de la vida. Mira, ya no lucho con el chisme, pero hay otros pecados. No, no, no. En todos los aspectos de la vida. Y ese medio o ese instrumento que Dios va a utilizar es la iglesia local, la familia de la fe. Por medio del ministerio más olvidado por nuestra cultura individualista moderna. Por el ministerio de los unos a los otros. Esto parece algo exagerado. ¿Lo podemos probar con la escritura? Sí, lo podemos probar. Por favor, primera lámina. Pocos textos para probar esto. Aquí está. Ámense unos a los otros, edifíquense mutuamente, sean amables los unos con los otros, estén en paz los unos con los otros, amonéstense, lleven las cargas, perdónense, confórmense, confiésense los pecados, sean hospitalarios los unos con los otros, dense preferencia unos a los otros, hablen entre ustedes salmos e himnos, aliéntense unos a los otros. Segunda lámina. Más. No hablen mal de unos a los otros, no se quejen los unos con los otros, sean de un mismo sentir, pongan sus vidas por los hermanos, restáurense unos a los otros, sopórtense unos a los otros, no se mientan los unos a los otros. ¿Cree que son suficientes citas bíblicas para probar el ministerio de los unos a los otros? Y hermanos, increíblemente todo esto está en contexto de la familia local. Dios ha diseñado su transformación y la mía a través y por medio de la iglesia local. Y alguien podría decir, hermano, entonces tú estás afirmando que si yo soy un llanero solitario, que anda siempre solo, que no tengo una vida real con el ministerio de los unos a los otros, ¿no voy a crecer? Es exactamente eso lo que estoy afirmando. No vas a crecer andando solo, pensando solo y mucho menos de manera individualista. Dios no ha diseñado un cristiano para que ande solo. No puedes ser la imagen del Dios invisible fuera de la iglesia local, fuera de la familia que Dios te ha concedido. No puedes crecer a la imagen de Cristo sin la familia de la fe. Y alguien podría preguntar capciosamente, hermano, ¿existe alguna posibilidad que un cristiano esté geográficamente solo? Por un monte, por allá lejos. Esto me hace recordar una vez que un panelista que siempre debate preguntas y respuestas le hicieron una pregunta dificilísima de una hipótesis absurda y él le dice, gracias por poner la hipótesis más difícil de contestar. Pero podíamos darle esa respuesta igual. Porque él dice, no parece que Dios fuera injusto o hasta malo porque esa persona no tenga una iglesia local y está lejos. ¿Dios es malo? Estaría preguntando algo así, ¿cierto? Nosotros diríamos, no, Dios es bueno, muy bueno. Es tan bueno nuestro Dios que trazó un plan desde la eternidad para que la comunidad centrada en el Evangelio, la familia de la fe, pudieran vivir en el ministerio de los unos a los otros. Pero ¿cuál es ese plan? Y esto es lo que nos introduce en nuestro tema de hoy. Una familia con una misión. ¿Y saben cuál es ese plan? Por favor, acompáñenme a Mateo 28, 19 al 20. Mateo capítulo 28, 19 al 20. (28, 19 al 20). Ahora sí, un texto que conocemos bien. ¿Están allí todos? Dice la palabra del Señor. Por tanto,
hablando de la iglesia, de la familia de la fe, de esa comunidad. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto quiere decir toda la palabra de Dios. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto se podía traducir de esta manera. Vayan y hagan la misión de Dios. Muévanse, multiplíquense, multipliquen a la familia de Dios. Vivan una vida misional para que otros cristianos también puedan experimentar la familia de Dios. Decía el pastor Robert Thune lo siguiente: si eres cristiano, solo si eres, pero si eres cristiano, eres un enviado, un misionero, es decir, estás en la misión de Dios para que los creyentes y no creyentes por medio de la conversión pasen a ser familia de Dios. Hermanos, ser parte de la familia de Dios quiere decir que nos sometemos a todos los mandamientos de Dios. Esto quiere decir que toda la familia de Dios somos enviados. ¿Hacia dónde? Hacia los demás. Vecinos, familia, hijos, compañeros de trabajo. En suma, somos enviados a todas las personas que respiren. ¿Con qué? Con las buenas nuevas, con el Evangelio. Todos somos enviados por Jesús a compartir el mensaje del Evangelio a un mundo roto, caído y desfigurado por el pecado. Los problemas que vemos en nuestra sociedad, los problemas que vemos en las familias, de padres a hijos, de hijos a padres, de inseguridad, de problemas, de hurtos, de robo. ¿Quién hace todo eso? Hombres y mujeres. Todos los problemas de la raza humana, todos. Lo que usted enciende en la televisión y ve en el canal de noticias, todos son problemas teológicos. Todos y cada uno. Y Juan 20:21 nos dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. De la misma manera que yo tenía una misión, ustedes también tienen la suya. De la misma manera que el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Pero ya va Jesús, ¿con qué propósito? ¿Cuál es nuestra misión específicamente? Escúchalo bien. Fuimos enviados para reconciliar al mundo. Wow, esto parece algo grande. Lo es. Fuimos enviados para reconciliar el mundo. La familia que reconcilia el mundo quebrantado por el pecado. Qué impresionante esto. Y quiero citar aquí, me acompañan uno de mis textos favoritos con respecto a esto, en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 al 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 al 20. Por favor, acompáñenme. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 al verso 20. ¿Están allí? Dice la sagrada palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto que es este plan viene de la mente de Dios, quienes nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba tan comprometido una vez más de que esa relación fracturada que tenía el pecado, Él quería tener una relación íntima con nosotros otra vez, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Sigue diciendo, y ahora nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, no solamente Dios nos reconcilió consigo mismo, sino que ahora los cristianos, la familia de la fe, tiene una misión.
reconciliar al mundo por medio de Cristo. Sigue diciendo el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿a quién? A la familia de Dios, a la iglesia local, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. ¿Se acuerdan cuando Cristo vino, su madre le dijo, hey, ¿qué haces aquí? ¿Y qué dijo él? ¿En los negocios de quién? En los negocios de mi Padre estamos. Cuando nosotros pasamos y nos reconciliamos por medio de Cristo, nosotros podemos decir lo mismo. Estamos en el negocio familiar. Este es el negocio familiar. Reconciliar por medio de Cristo al mundo. Estamos en el negocio del Padre. Porque esto lo hace solamente su familia. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y yo digo, ¿qué misión? ¿Qué misión tiene la familia de la fe? Porque imagínense dónde salimos nosotros. Alguien lo decía así, salimos de lo de bar. Y literalmente es así, de lo peor, de la pobredumbre, que merecíamos el castigo. Éramos lo peor de lo peor. Éramos sus enemigos. Y por nuestro arrepentimiento de nuestros pecados y haber creído en Cristo, pasamos de ser enemigos, como lo vimos también en esta clase el domingo, a ser hijos. Pero no hijos agazapados, no solamente hijos. Después de hijos, pasamos a ser los representantes de Dios. ¿Te lo imaginas? Enemigos traídos a casa a comer y ahora dado una misión. Vayan y sean mi imagen visible en este mundo roto para reconciliar consigo por medio de Cristo al mundo entero. ¡Qué misión! ¡Qué misión! Y cuando el texto habla de reconciliación, dice el teólogo Albert Walter, él dice esto: aquí la imagen es la de unos amigos quienes se han peleado o aliados que anteriormente se habían declarado la guerra el uno al otro, y por medio de Cristo se han reconciliado y han regresado a su amistad y su alianza original. Antes la humanidad de Cristo era enemigo de Dios, pero por medio de Cristo los cristianos, su pueblo, ahora están en alianza nuevamente. Ahora podemos decir, ahora podemos cumplir la misión de Dios en esta tierra. Aquella que fue afectada de Adán y Eva de ser su imagen, ahora Cristo, por medio de Cristo, la iglesia local, la familia de la fe, puede hacer una vez más la misión de Dios. Y otro texto que afirma esta realidad a nivel más profundo es Colosenses capítulo 1, verso 20, el cual dice: y por medio de él, hablando de Cristo, una vez más, reconciliar consigo todas las cosas. Esto no se trata solamente de reconciliar a hombres y mujeres. Eso es el primer paso. Porque después dice, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos. Fíjate el peso de esta misión. Mediante la sangre de su cruz, la separación por medio del pecado entre el cielo y la tierra, ahora con Cristo está siendo reconciliado. Y ahora todos estos textos caen en nuestra cabeza y el reino de Dios se ha acercado por medio de Cristo. Una vez más, por medio del pecado se separó y ahora por medio de Cristo están siendo reconciliados una vez más. Porque cuando habla de todas las cosas en este texto, se refiere a toda la creación. Porque ellas también participaron en el juicio o en el motín de la raza humana cuando entró el pecado en el mundo. Y con la reconciliación, por medio del Evangelio, todas las cosas de nuevo, la creación física y espiritual, se podrán en armonía. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el pecado afectó absolutamente todo, toda la creación, ahora por medio del Evangelio
también afectará absolutamente la creación y serán reconciliadas por medio de la misión de la predicación del Evangelio. El alcance de la redención es tan grande como el de la caída. Abarca la creación entera. Hermanos, la causa primordial del mal en la tierra es el pecado de la raza humana. Pero ha sido expiado y vencido en la muerte y la resurrección en Cristo. Por tanto, desde la muerte de Cristo se ha comenzado a eliminar los efectos del pecado, primeramente en los cristianos, lo que conocemos como la santificación progresiva. Hemos empezado. Y en la segunda venida de nuestro Señor será restaurada completa. ¿Qué misión? Y nosotros, como la familia de Dios, tiene el único mensaje para la reconciliación de todas las cosas. Somos una familia con una misión: reconciliar absolutamente todas las cosas por medio de Cristo. O en otras palabras, por medio de la predicación del Evangelio. Tenemos el mensaje del Evangelio. Tenemos el mensaje de la sanidad de las almas, de la sanidad de las naciones, de la restauración de los matrimonios, familias y absolutamente todos. Solo por medio del Evangelio es restaurado absolutamente todo. Así que me gustaría recordarte algo. Mi hermano, mi hermana. Si tú eres cristiano, tú eres un misionero. Quizás llamado para plantar una iglesia en Katia o en Marruecos. O quizás a hacer la misión de predicarle a tu vecino, a tu hijo, a tu esposo, a tu madre, para que sean parte de la familia de Dios. Todos somos misioneros, porque cada cristiano, al momento de convertirnos, también recibimos una misión, la cual Dios nos dice: id y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué vimos en esta pequeña serie? Somos una familia centrada en el Evangelio, ¿cierto? Y que es transformada por el ministerio de los unos a los otros. Y cuando es transformada por el ministerio de los unos a los otros, es equipada para hacer la misión de Dios. Centrado en el Evangelio, equipado y transformado por el ministerio de los unos a los otros, para cumplir tu propósito misional. Extender las buenas nuevas, el mensaje de reconciliación a un mundo roto por el pecado. Cuando nosotros hemos creído en el Evangelio, nuestras relaciones en la santificación progresiva comienzan a ser sanadas por medio del poder que obra en nosotros. Negar esta misión al mundo es negar que Dios ama a su pueblo. Negar esta misión y quedarse encerrado en las cuatro paredes es negar que Dios mismo te ama, porque un cristiano hace estas cosas. Mis hermanos, debemos destruir el individualismo que hay en nosotros. Destruirlo por completo y saber que si nosotros fuimos salvados, fue para alguien y para algo. Para Cristo, y que nuestras vidas sean plataformas para que otros puedan venir a Él. Cada hombre y mujer cristiano tiene una misión. Y es
la reconciliación de todas las cosas, por medio del Evangelio. Y esta serie podría hacer muchas cosas, pero lo central es que fue bastante claro. Por medio del Evangelio. Hermanos, así describe Dios a su familia. Y ahora te pregunto, para terminar, ¿amas a esta familia? Lo voy a volver a preguntar. ¿Amas a esta familia? ¿Amas a Dios? Cumplamos sus mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, nuestra vida tiene que dar testimonio y fruto de eso. Si tú has sido portador de la fe salvífica, tu vida fue cambiada, injertado en Cristo, y ahora le dices a la misión de Dios sí y amén. No como algo que va a hacer un cristiano porque es cristiano en sí mismo, sino porque ames hacerlo. Si amamos a Dios, debemos cumplir sus mandamientos. Y a partir de ahora, espero que esto sea un peso positivo, porque no te lo digo yo, es la palabra de Dios. Cada cristiano tiene que preguntarse, ¿en dónde estoy? ¿Estoy haciendo la misión de Dios? ¿Estoy reconciliando al mundo por la predicación del Evangelio? ¿A cuántos le prediqué esta semana? Y si dicen, bueno, hermano, no lo hice, me arrepiento, qué bueno. Yo también tengo que arrepentirme de eso. Yo también tengo que arrepentirme de no predicar el Evangelio tanto como debería. Pero aquí estamos. ¿Recuerdan la primera clase que Dios a veces diseña los mandamientos y los pone para que fallemos? ¿Y qué quiero decir con eso? Para que cuando fallemos, como no somos perfectos, vayamos una vez más para buscar gracia y decir, Señor, ayúdame. Yo quiero cumplir tu misión. Sigue transformando mi corazón, que mi corazón realmente te ame una vez más. Yo quiero ser lo que tú demandas. O como lo decía John Newton, no soy aún lo que debo ser, pero al mirar atrás, por la gracia de Dios, ya no soy lo que era. Hermanos, esto no es para salir de aquí flagelándose. Esto es un impulso a vivir la misión de Dios. Así que, predica el Evangelio. Acércate a los demás. Si Dios te está llamando incluso a plantar una iglesia, óralo. Ora por eso, hombre. Necesitamos multiplicarnos. Esto no es simplemente sentimental, ora mucho al Señor, porque esto es parte de la misión de Dios. Oremos. Señor Padre, te venimos aquí como iglesia. En esta serie nos animaste mucho, pero también nos exhortaste en gran manera. Padre amado, danos un corazón misional. Danos un corazón que se integre en las misiones. Danos un corazón que predique el Evangelio. Danos un corazón que reconcilie el mundo por medio de Cristo. Pon esos deseos en nosotros. Cambia nuestro corazón individualista y egoísta y que realmente podamos vivir como una familia que somos. Trabaja en nuestro corazón, santifícanos, purifícanos y ayúdanos a crecer a esta magnitud. Ayúdanos, Padre, derrama gracia en nuestros corazones. Te lo suplicamos. Queremos solo agradarte. Te suplicamos en nombre de Cristo. Ayúdanos. Amén.